Bienvenidos, hermanos, a este espacio, a esta posibilidad que nos regalamos porque nuestras mentes están listas y preparadas para adentrarnos en las profundidades de un curso de milagros. No es nada casual, no es algo distinto que no esté inserto dentro de nuestro plan para la salvación. Pues bien, luego de un periodo de promedio un mes, volvemos a grabar principios y lecciones. Hoy vamos a dedicarnos de manera particular al principio 21 y la lección 21. Las razones, pues, el trabajo que realizamos en esto de no solo estudiar para compartir luego con ustedes, sino el hecho de estudiar para integrar el tema referente a las leyes del caos y la lección 1, vinculándolo con el principio 1, pues me resultó de verdad totalmente desestructurante. Fue una experiencia en la que le compartía a las viajeras hermosas de la formación Encuentro Santo uno que sentía un escaneo, es decir, Jesús, el curso me escaneó la mente. ¿Y qué pude ver? ¿Qué pude hacer conciencia? Bueno, precisamente cómo estas cuatro leyes caóticas es, son las coordenadas del GPS del sistema de pensamiento del ego, que es a través del cual se encausa todo este proceso de creer, de querer creer en la idea de la separación. Realmente me generó un movimiento interno interesantísimo porque pude de la mano y con la guía del espíritu poder ver en ese escaneo pues todavía perdones pendientes, miradas nada compasivas respecto de situaciones, todavía una parte de mi mente inserta en la creencia de que la ilusión sí es real, incluso en momentos en los que pude hacer conciencia y me permití hacer una especie de mapa mental o que me permitió graficar en buena medida cada una de esas cuatro leyes, momentos de la vida, no para volver y refrescar esos momentos, sino precisamente para hacerme consciente que estaban aflorando porque todavía eso no había sido mirado de manera exhaustiva esas ilusiones y entregadas al Espíritu Santo. Y la lección que nos convoca en esta oportunidad y el principio 21 y la lección 21 dice, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. ¿Y qué significa ver las cosas de otra manera? Caramba. Mire que después de la jamaqueada, ¿verdad? A mi especialismo egoico a través de poder mirar las leyes del caos y, 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 y plantearme cuánta disposición real hay en querer mirar las cosas de otra manera. ¿Qué implica esa otra manera? Esa otra manera implica cómo lo mira Dios o en todo caso, cómo lo mira el Espíritu Santo. Entonces, es una experiencia que nos invita a rendirnos, a la rendición absoluta, porque disponernos, decidir, elegir nuevamente, mirar las cosas de otra manera, no pueden ser nuestros sentidos de percepción físico, por una parte. Por la otra, tampoco puede ser desde nuestra mente, desde nuestra idea de mente separada, mirar los eventos y las situaciones como algo real,
mirarlo simplemente como una ilusión. Pero es aquí donde efectivamente el curso ya ha llegado a estas alturas, ¿verdad? Después de 8 años de trabajo, una lección que además siempre me ha gustado muchísimo, pero que ahorita me está diciendo y entregando algo totalmente diferente a lo que me había sido entregado en años anteriores. Y es precisamente el punto de cuánto, o sea, es una lección que exige rendición. Me rindo a que solo sea a la manera del Espíritu. Me rindo total y absolutamente a que solo sea la regencia del Espíritu dirigiendo mi mente. Me rindo a aceptar que todo lo que pasa en la alfombra del tiempo es una gran ilusión. Más allá de la teoría y del decirlo de forma racional, es aceptarlo. Pero ¿cuánto voy aceptando que lo que debe prevalecer es esa otra mirada? ¿Cuánto lo voy aceptando? ¿Cuánta disposición hay de manera real? Entonces, es aquí donde nos vamos a lo que nos plantea precisamente el proceso del desarrollo de la confianza, el deshacimiento. Poder mirar en esas coordenadas del sistema de pensamiento egoico, poder mirar allí esas coordenadas, cómo sostienen y encuentran argumentos estériles para darle vida a lo que es una ilusión, a lo que es ilusión. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Y cuál es la alternativa que nos presenta precisamente el curso para salir de allí? Y en ese sentido, es bien interesante que nosotros podamos ver en la fase del deshacimiento que va de la mano no solo con la elección de decidir confiar en que sí soy Cristo, que sí soy ese santo Hijo de Dios, que sí lo soy, aunque todavía haya una parte de la mente, un conjunto de argumentos egoicos queriendo imponerse sobre lo que realmente no tiene ningún sentido, porque el que busca defenderse siempre va a ser el sistema de pensamiento egoico. Y en verdad les invito a que podamos mirar esta lección como un punto de inflexión que nos conduzca realmente a que podamos decir, a partir de este momento, entro en otra etapa en mi proceso. A tener mucho más vigente en mi mente la verdad de quién soy. ¿Cuánto todavía, cuánta valía le doy todavía a la ilusión? Pues ya sé que esa valía que le doy a la ilusión es la decisión de mi tomador de decisiones, usando la terminología de Kepler-Wapnick, de darle fuerza, o sea, de elegir solo la voz del ego, contando con que en paralelo yace el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, la mente recta. Entonces, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Es una lección que nos invita al primer paso
al primer escalón dentro del proceso del desarrollo de la confianza. Y es precisamente a deshacer todas nuestras ilusiones y todas las razones que pretenden dar fundamento y argumento a esas ilusiones. Porque en el desarrollo de la confianza hacia donde vamos es a poder asumir la verdad de nuestro ser, el Cristo que somos. Y algo que en lo particular me ayudó mucho, luego le pedí a las participantes, aun cuando estamos con ellas en el tránsito, estábamos en el tránsito del capítulo 19, la consecución de la paz, que pudimos concluir el fin de semana pasado. Y era el hecho de que a partir de una serie de reflexiones en función de los contenidos del capítulo, pedirles que escriban cartas a su Cristo, una carta diaria a su Cristo, que no es, que es tuyo, es el mío y es el de todos. Pero bueno, una carta a nuestro Cristo. Y fue interesante porque pues algunas lo hicieron las 26, 27 cartas, otras solo 6, 7. Pero interesante que al escuchar el contenido de las mismas, no estaban dirigidas a Cristo, estaban dirigidas al personaje, lo cual no significa que esté mal, solo nos dice cuánto nos cuesta poder reconocer que somos Cristo. Para poder asignar esa tarea al grupo, pues yo la hice. La hice exactamente durante 21 días continuos. Y sí, me hice consciente que los primeros 3 días le hablaba al personaje. Al cuarto día, en una revisión más exhaustiva de lo que va siendo la experiencia, comienzo sí ciertamente a escribirle a ese Cristo, al Cristo que todos somos, del que formamos parte, a esa inmensa porción de nuestra mente. Y esa inmensa porción de nuestra mente que simplemente se mantiene unida al Padre. Y ha sido una experiencia bien interesante porque incluso antes de grabar, pues hice una carta a mi ser, a mi Cristo. Y en el proceso le decía a mi Cristo, oye, mira, cuesta realmente disponerse a mirar las cosas de otra manera. Aceptar esa mirada del Espíritu Santo. Porque incluso puede que por teoría, teorizando, podamos decir cualquier cosa. Pero de ese paso de la teoría a la integración, pues hay un trecho. Más, somos estudiantes. Somos precisamente ese aprendiz camino a aceptar nuestra impecabilidad. Y, y que en este proceso de construcción, lo interesante es que definitivamente el curso se aprende a medida que se enseña. Porque cuando nos ponemos en la tarea de intentar explicar, de intentar compartir lo que va siendo nuestra interpretación, nuestra experiencia, wow, nos confronta. Y aquí me voy a una anécdota de hace ya un tiempo que escuchaba en uno de los audiolibros de Kenneth Wapnick. Una anécdota de Helen Schucman que además él siempre compartía. Y hacía mención al hecho, pues, de que Helen tenía sus grandes peleas con Jesús, con la voz. Ella incluso le decía la cosa me dijo tal y cual cosa, ¿no? Y decía, bueno, le pasó a Helen Schucman, porque su mente estaba cambiando y por supuesto que para una psicólogo clínico, el término más aplicable para para poder entender de qué iba
todo esto era el deshacimiento. Entonces, pues vamos ya, luego de esta intro, que no sé cuántos minutos me llevó, pero sí ciertamente estamos dentro del tema. Mm, Vamos a deshacer, vamos a proponernos, a rendirnos a que el deshacimiento de este sistema de pensamiento del ego realmente se encauce y lo podamos eh, eh, permitir. Permitirle al Espíritu Santo todas las reinterpretaciones necesarias para la corrección real y auténtica de nuestra mente. Este deshacimiento al que nos llama esta lección, de la mano de este principio 21, pues, que hace, que nos entrega el valor del perdón. Es, pues, anillo al dedo, ¿no? Como anillo al dedo. Vamos a compartir pantalla y en esta oportunidad me pareció eh, interesante esta imagen de este zapato que pareciera estar pisando, ¿verdad? Pero las flores se mantienen. Y me parece interesante porque siento que puede, como un símbolo, ayudarnos a anclar lo que significa, pues. El pie pareciera estar pisando las flores y el pie viene a significar la manera del ego. Pero las flores, así llenas de colores, hermosas, erguidas, representan básicamente entonces a la mente recta. Que esta imagen pues nos ayude a todos a anclar de alguna manera la esencia de esta sesión. Vamos pues entonces a dar inicio a esta otra parte de nuestra experiencia del día de hoy. Y nos dice claramente, esta es además una cinta muy poderosa que la encontramos en el capítulo 23, perdón, que la encontramos en el capítulo 23. A ver si puedo mover esto aquí. Ok, capítulo 23 en la introducción del mismo, en el párrafo 1. Dice, ¿no te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. El alarde de fuerza del que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues, ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, se ha vuelto el enemigo de Dios y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria. Esta cita que nos parece, pues, sintetiza muy bien el sentido de esta lección y del principio 21, tiene varios matices. Lo primero que nos dice es una pregunta contundente. ¿No te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad?
Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Es la lección. Dice, la inocencia es fuerza y nada más lo es. Nuestro sistema de pensamiento egoico cree que el conflicto, cree en la fuerza física, cree en establecer estrategias de poder y control, ¿verdad? Que permitan que uno pueda asumir el control sobre el otro. Pero aquí esto quiebra, nos deshace absolutamente cuando nos dice, ¿no te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la parte que sea, implica debilidad. Ok, que creo que esto es lo que está haciendo feedback con el sonido. Gracias. Entonces, este matiz nos ubica en algo bien contundente. No tengo enemigos, no tienes enemigos. El enemigo o el que creemos contrario a nosotros, el que creemos es nuestro opuesto. Simplemente es un capricho de la mente egoica, pero nunca realmente representa la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios, en este caso, podríamos incluso, para colocarnos en el contexto más certero, del Espíritu Santo, es que nosotros simplemente veamos impecabilidad e inocencia. Y nuestra impecabilidad además está garantizada, como dice la lección. Y la inocencia es fuerza, porque la inocencia trasciende el fenómeno dado en la alfombra del tiempo. Por eso la inocencia es fuerza, porque la inocencia al trascenderla al tiempo, pues evidentemente ubica la ilusión donde le corresponde, en la ilusión. Y esto es vital en nuestro proceso precisamente de deshacimiento. Luego nos dice, continuamos con el capítulo 23 y nos dice, no permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Entonces, si me aferro al resentimiento, al rencor, a asumir que fulano de tal, menganita de tal, son mis enemigos, yo me estoy quedando anclado ¿dónde? En la alfombra del tiempo. Y estoy haciendo de esa ilusión una ilusión más grande, por la fuerza, por la atención que yo le estoy prestando a esa ilusión. Y es aquí algo interesante que le apuntaba en la carta a Cristo hoy, antes de comenzar este proceso de reconectar con este material que lo había preparado ya desde hacía un mes. Le decía, Cristo, sé que tú soy yo soy tú, pero puedo mirar la resistencia, la comodidad todavía de esta parte de mi mente de tenerte solo como un elemento teórico, más no experiencial. Y aquí, pues, lo digo y siento que se me mueven todas una cantidad de sensaciones. Se los comparto porque me parece importante que precisamente
podamos nosotros ser muy honestos. Luego nos dice, no dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo atemorizado en su tentación, sino más bien ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. Esto tiene de verdad tanta fuerza. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, porque de alguna forma, como lo ve el sistema de pensamiento egoico, es predecible. Si no hago esto, voy a hacer esto. Pero fíjense, el sistema de pensamiento egoico se fundamenta en el hacer. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo en el ser. Entonces, la mirada de esta decisión de querer mirar las cosas de otra manera lleva consigo a pensar de otra manera. Y a mí me gusta mucho la frase que rige el repaso, creo que el cuarto o quinto repaso del libro de ejercicios que dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y cuando dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, es cómo estoy alineando mi mente a la mente de Dios. Lo estoy haciendo desde lo que siempre pienso, lo estoy haciendo desde lo que siempre creo, lo estoy haciendo como siempre lo hago, o estoy en total rendición. Mueve, ¿verdad? Mueve, definitivamente mueve. Y mueve, ¿sabes por qué? Porque hay comodidad, hay adaptación, ya estoy adaptado a esto y en esta zona de confort todo está dado. Sin embargo, disponernos a mirar las cosas de otra manera realmente es un salto al vacío, porque es despojarnos en este deshacimiento, despojarnos de lo que no tiene sentido. Así pues, encontramos en el capítulo 20 esta cita que también pues tiene unas dosis así desestructurantes, bien precisas. Dice, en la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. Y esto es un poñoñón. Ok. Entonces, entonces, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Donde me siento culpable, tengo que acudir a mi inocencia. Recordar que soy inocente porque sigo siendo tal como Dios me creó. Esta parte pueda incluso que nos represente, que nos resulte un poco más sencilla el hecho de asumir que nuestro hermano no es culpable de nada, porque nos encanta hacer sentir, creer que el otro es culpable, pero además hacerlo sentir culpable y además hacerle pagar por su culpa. Volvemos, estoy decidido a ver las cosas de otra manera.
Si estoy decidido a ver las cosas de otra manera y estoy convencido de la culpa de mi hermano, que no es sino la proyección de mi propia culpa, tenemos tarea. Primero, que donde hay dosis de culpa, hay odio especial a Dios, porque una voluntad nuestra no la vimos alineada a la voluntad de Dios, entonces no se nos dio algo, lo que sea, no se nos dio. Y deseo matar, entre comillas, matar, eliminar del camino, cortar, para que no esté, no continúe, entre comillas, el problema. Pero mientras lo mato, entre comillas, metafóricamente, voy alimentando la idea de que es culpable y merece morir. Pero cuando me digo, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, necesito disponerme al deshacimiento. Es porque ya estoy dispuesta al deshacimiento de esta ilusión, de esta idea que tengo de mi hermano, porque al final no es otro. Soy yo misma proyectada en ese otro. Dice, en la medida en que reconozcas que la culpa no tiene sentido, en esa misma medida percibirás que el ataque no puede estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Y esto es contundentemente importante. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Pero cuando yo digo, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, es permitir que entre el Espíritu Santo, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, entre en mi mente y corrija, reinterprete por mí. Esa reinterpretación, además, lo más probable es que no sea del agrado de mi ego, porque me va a recordar, número uno, hey, no es él, eres tú, es tu proyección, es solo está en tu mente, es en tu mente donde está la situación, que tú crees que está y que parece que está. Segundo, hey, tú quieres creer que eso es verdad. No es verdad, pero tú quieres creer que eso es verdad. Tercero, hey, pajarita, date cuenta que ganas sosteniéndote en un sueño de exilio cuando sigues estando junto al Padre, de donde nunca te has ido. Y por supuesto, que viene allí? Rendición. Me rindo. No porque el Espíritu Santo haya ganado, no estamos para competir, no es la idea del Espíritu Santo competir. Él no necesita competir. Me rindo porque esos argumentos le quitan fuerza absolutamente a toda idea egoísta. Luego nos dice, esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella para sustentarla y darle apoyo.
Esta es la forma en que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios, que el amor crea amor y nada más que amor. El sistema de pensamiento egoico nunca va a comprender qué es el amor. Se va a basar en la fisiología del cuerpo a través de una serie de canalizaciones, expresiones hormonales, deseos, caprichos. Si eres como, entre comillas, eres como a mí me gusta que seas, eres perfecto. Y sucede que precisamente el que seas bastante distinto como yo quisiera que fuera, eres el maestro ideal porque es así como se construye el camino. No se construye de otra manera. Los milagros, nos dice el principio 21, son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón al extendérselo a otros. Y esto es lo que significa mirar las cosas de otra manera. Y para mirar las cosas de otra manera, el perdón siempre va a ser nuestro gran aliado. Primero porque el perdón nos va a recordar que lo que nos pueda estar conflictuando es una ilusión. No hay nada fuera de nosotros sucediendo. Y segundo, porque el perdón me va a recordar que a donde tengo que ir es a mi tomador de decisiones y decirle, ¿sabes, chamo? Se acabó. Entrego esta interpretación para su reinterpretación al Espíritu Santo. Y eso es lo que es verdad. Solo escuchar la voz del Espíritu. Realmente al final, cuando decimos que el perdón a nosotros mismos, para luego recordar en esa escalera del perdón, en el cuarto peldaño, en el último, de que lo que creímos que nuestro hermano nos había hecho realmente nunca sucedió, pasa porque nosotros reconozcamos que el perdón a nosotros mismos es el perdón a nuestro tomador de decisiones por haber elegido solo escuchar la voz del ego y no la voz del Espíritu Santo. Solo hay dos voces. Cada vez que yo elijo solo el Espíritu Santo, bueno, vamos curando la mente. Se va ordenando nuestra mente. Más, la pregunta es, ¿estás decidido a ver las cosas de otra manera? Si estás decidido a ver las cosas de otra manera, significa entonces que estás dispuesto al deshacimiento de las ilusiones, de la primero, de querer creer que las ilusiones sean ciertas y ya eso desmembra la ilusión per se. Y segundo, de comunicarte allí internamente, me voy a mi tomador de decisiones y perdono a mi tomador de decisiones porque eligió escuchar la voz del ego y no la voz del espíritu. Bien, amigos, hermanos queridos, muchísimas gracias. Que la exploración de esta lección y de este principio nos signifique a todos eso, una invitación real y genuina a dar ese primer paso en el desarrollo de la confianza, a permitir el deshacimiento de nuestro sistema de pensamiento egoico, al tener presente que tan solo lo que él sostiene es una ilusión. Pero también saber que si nosotros no exploramos las ilusiones, no podemos llegar verdaderamente al perdón. Muy feliz instante santo.